puedas hacerlo para colaborar, porque la verdad es que es una bendición cuando mandan después las fotos, ¿no?, de las actividades que hacen con los ancianos. Es una bendición ver cómo les cambia la sonrisa, la cara de ellos, ¿no?, porque hay muchos que no tienen familia, no tienen a nadie absolutamente que vaya a visitarlos, ¿no? Así que ese es su momento de la semana, el poder salir con los voluntarios que hay. Y ya sin más, creo que no se me olvida nada. Paso al pastor Johnny para que nos traiga la palabra y él ya dará la bienvenida a los que hay nuevos. Muchas gracias, Elena. Me asusta cuando mi mujer me dice el pastor Johnny. La verdad que me asusta, tía. Se pone muy seria demasiado. Yo estoy acostumbrado a que me llame el pastor Johnny, ¿verdad? Muy bien, que Dios te bendiga. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez en este día. Sé que hay gente que nos visita por primera vez, así que vamos a empezar por aquí, por mi derecha. ¿Alguien que nos visite por primera vez en este día? Creo que no. Creo que son todos de la casa, si no tengo mala memoria. Muy bien, algunos han cambiado de look, pero son de la casa. Por aquí, por el centro, ¿alguien que nos visite por primera vez en el día de hoy? Levanta tu mano. No, no te escondas, ¿eh? Muy bien. Y aquí a mi izquierda, alguien que nos visite por primera vez. ¿Tu nombre? Nessa, que Dios te bendiga. Bienvenida, benvinguda. Muy bien, y creo que el resto ya está por ahí. Sí, ya el resto son de la casa. Nos alegramos de tener de nuevo a Bárbara con nosotros. Bárbara, bienvenida. Bárbara es una chica de la temporada. Ella va a hacer la temporada a Francia, pero esta es su casa. Esta es su casa, así que se la dejamos a los franceses un ratito, pero después para acá. ¿Sí? Así que nos alegramos, Bárbara, de tenerte de nuevo en la casa de Dios y de nuevo con nosotros. Y también, por supuesto, a Felipe y a Susana, que están aquí. Felipe, mi suegro, Susana, su pareja, que están aquí. Ya se marchan mañana. Así que tranquilo, no lloraré. Lloraré mañana. ¿Sí? Y no de alegría, no, no de alegría. Así que nos alegramos de que estéis aquí una vez más en la casa de Dios. Y esperamos que cuando volváis a visitarnos, ¿sí? Muy bien, voy a pedir que los niños puedan marchar a su escuela dominical. Ellos tienen su tiempo hermoso ahí arriba. Y yo quiero confesarte que yo me pongo celoso de cuando ellos se van para arriba. Cuando ellos van para su clase. Yo he sido maestro durante años, durante varios años. Fui maestro de la escuela dominical en Bañolas, aquí en Blanes. Y también tuve la bendición de poder formar a maestras y maestros de toda la provincia. Y es un ministerio hermosísimo. Me encanta entender por qué Jesús dijo que dejáramos a los niños que se acercaran a ellos, a Él, y por qué de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Y lo pude experimentar con ellos en la clase. Recuerdo un día en Bañolas, en aquella época, aquellos años, de cara al 2007, 2008, yo recuerdo que era obligatorio llevar traje de chaqueta y corbata para predicar y para, como pastor, ministro, tenías que ir así obligatoriamente, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo tenía que estar tocando o cantando y cuando empezaba la predicación me tocaba ese día ir con los niños, así que yo me quitaba la corbata, me abría un poco la camisa, ¿verdad? Me quitaba la americana y me iba y en la sala estaba con ellos, pues hasta me quitaba muchas veces los zapatos, sobre todo cuando me había duchado, me los quitaba, ¿verdad? Y estaba con ellos ahí en la sala y nos sentábamos en el suelo, en la alfombra. Y un día sentí de decirle, oye, ¿por qué queréis que oremos? ¿Alguna petición de oración? ¿Algo que le podamos pedir a Dios? Y recuerdo una niña, Chantel, la hija de unos pastores de la iglesia, que me dijo, sí, y llorando me dice, yo quiero que oréis por mi Barbie, que se ha perdido. Mi Barbie favorita se ha perdido. Y yo dije, ok, perfecto. Así que nos dimos las manitas, estábamos todos sentados en un círculo, nos dimos las manitas y oramos por la Barbie favorita de Chantel que se había perdido. Y oramos en fe. Oramos en fe de que la Barbie apareciera. Cuando he compartido esa historia a gente, sobre todo adultos, me han dicho, una tontería, Dios no se va a preocupar por la Barbie. Digo, ¿perdona? ¿Cómo que Dios no se va a preocupar por la Barbie? Si su Barbie favorita a ella le preocupa, a Dios le preocupa. Así que todo aquello que a Dios, todo aquello que a ti te preocupa, Dios se ocupa. Así que oramos en fe. Y recuerdo un niño de los mayorcitos que se me acercó y me dijo, Johnny, tú has orado porque en verdad para consolarla, pero en verdad tú no crees, ¿verdad? Que Dios vaya a hacer aparecer la Barbie. Y le dije, honestamente sí lo creo. Dios tiene el poder para sanar a una persona, Dios tiene el poder para restaurar un matrimonio, Dios tiene el poder para transformar mi vida, y lo hizo. Dios tiene el poder para que aparezca una Barbie. Así que la semana siguiente, llegamos a clase y ella llegó súper contenta y yo estaba hablando y me estaba levantando la mano, en plan, yo quiero hablar, quiero hablar. Así que le dije, sí, Chantel, ¿qué quieres compartir? Y me dice, quiero dar un testimonio, quiero contar algo que me ha ocurrido. Sí, cuéntanos. Yo ni me acordaba de la Barbie, de verdad, ya no me acordaba. Y me dice, mi Barbie apareció. Dios hizo que apareciera. Y sabes, esa fe
me motivó y me hizo crecer. Porque basta con que te creas que simplemente la Barbie estaba extraviada en algún sitio, que por supuesto desapareció, pero ella no la encontraba, llevaba días buscándola. Y tiene una carga en su corazón como para ti, para mí quizás, perder un trabajo. Para ella era realmente un trauma. Lloraba cada día, los padres la buscaron, no la encontraba y de repente estaría no sé dónde, pero estaría seguramente pues, detrás de algún mueble, en algún sitio, y finalmente la encontró. Pero para ella fue la respuesta de Dios, de que Dios respondía. Y esa pequeña fe o esa gran fe en ese pequeño ser la hizo continuar en la fe creyendo que Dios seguía respondiendo para cosas mayores. Y muchas veces limitamos, ¿verdad? Y cuando veo a los niños digo, ¿qué tendrá Dios con estos niños? Hay algunos aquí que llegasteis al grupo de jóvenes, os casé, ahora tenéis familia, he presentado a vuestros hijos, eso significa que soy viejo ya, pero realmente poder ver cómo Dios desarrolla, ¿verdad?, esa madurez en una persona y cuán importante es sembrar en el corazón de esos niños la palabra, no la religión, sino la palabra. Decirle, Dios te ama, Dios te cuida y Dios hace que tu Barbie aparezca. Y es verdad, y ocurre. Así que quiero motivarte a que tengas fe, como la de un niño, ¿sí? No es poca, es mucho más posiblemente que la que tú y yo tenemos. Porque hay una mochila de prejuicios muchas veces en nuestras vidas que nos hacen dudar de lo que realmente Dios puede hacer. Y déjame decirte, Dios no ha cambiado. Su poder no ha cambiado, su poder no se ve adulterado o alterado por tu fe o por la mía. Su poder sigue siendo el mismo, a pesar de que nuestra fe sea poca o mucha o media, ¿sí? Así que quería compartirte que ayer tuvimos una reunión aquí hermosísima, tuvimos un tiempo muy, muy bueno con más de 180 jóvenes aquí en este local. Vinieron jóvenes de toda Cataluña, tuvimos lo que se llama Conectados, que es la conferencia o el encuentro, la trubada de jóvenes de toda Cataluña. Y este año decidieron que se hiciera aquí. Y la verdad que fue maravilloso. Tuvimos que poner más sillas. Aquí normalmente solemos tener 170, 173 sillas aquí en la sala. Y tuvimos que bajar sillas y llenar, porque había mucha gente, gente de pie, gente afuera. Y fue un tiempo maravilloso de adoración y de intimidad. Y me pidieron que compartiera la palabra. Me pidieron que, como todavía soy joven, ¿verdad? Me pidieron que, no sé si me pidieron porque como ya no soy joven, me dijeron que predique a alguien que no es joven, ¿verdad? Y estuve con ellos compartiendo la palabra y con algunos ya compartí un poquito el miércoles de esto. Y fue una palabra que Dios me dio o empezó a dármela en un sueño. Aquellos que estuvisteis el miércoles, ya sabéis de qué voy a hablar un poquito. Aquellos que no, pues sorpresa para ti. Y los jóvenes que estuvisteis aquí, ¿cuántos estuvieron aquí ayer? Los jóvenes que estuvisteis ayer, ¿vale? Genial. Vais a escuchar la predicación de ayer, pero con cambios, así que no te preocupes, no es un spoiler. Y quizás, si la escuchas por segunda vez, te enterarás de algo, no lo sé. Pero estaba el domingo pasado, no sé si sabéis que los pastores también dormimos, ¿sí? Tenemos la costumbre esa fea de dormir y descansar. Y el domingo pasado, después de un día largo, normalmente el domingo es un día largo para nosotros, nos fuimos a casa, cenamos, comimos y demás, y nos acostamos a dormir relativamente temprano. Y a las 2:22 de la mañana me desperté con un sueño. Estaba soñando y me desperté. Me desperté en verdad porque Elena se movió en la cama y como que ahí me desperté un poco. Y recuerdo que en el sueño estaba predicando, ¿verdad? Que como decía ayer, para un predicador, soñar que está predicando es como una pesadilla. Es como que no descansas, ¿verdad? Es como si eres zapatero y sueñas que estás arreglando zapatos. Pues me pasa igual. Así que soñé que estaba predicando, no me preguntes dónde ni exactamente cómo o con quién, pero sí que estaba compartiendo sobre la Gran Comisión, que ahora hablaremos acerca de eso. Así que me levanté 2:22, yo no sé tú cómo te levantas a las 2:22 de la mañana, pero yo no soy persona. Yo a las 2:22 estoy entre animal y persona, estoy ahí medio, ¿verdad? Así que cogí el móvil rápido, encendí la pantalla, automáticamente me dejó medio ciego, así que empecé a escribir con la mente en las 2:22 de la mañana y empecé a escribir lo que no quería perder la información que había recibido en la predicación. Dije, vaya, que bien predica el tío del sueño, ¿verdad? Digo, ese tío predica muy bien. Así que empecé a escribir y cerré el móvil y volví a dormir. Y a los minutos, no sé cuánto, porque no volví a mirar la hora, caigo en sueño otra vez y continúo predicando en el sueño. Es más o menos como te pasa aquí, ¿verdad? Que yo predico, tú caes en sueño y cuando te despiertas sigo predicando, ¿verdad? Más o menos similar. Así que estamos ahí en ese momento y me despierto y vuelvo a escribir otra vez. Y continué apuntando, haciendo anotaciones. Y ya me quedé dormido y ya no me desperté más, ¿vale? Mi mujer se movió, o creo que sí, pero yo me quedé frito. Así que cuando me levanté ya por la mañana, lo primero que hice literalmente fue desconectar el móvil
pues acomodé un poquito la almohada y me senté, ¿verdad? Así como los viejitos, y me puse a mirar qué es lo que había escrito. Yo esperaba ver, porque claro, a las 2:20 de la mañana digo, a saber lo que he escrito. Pero no, estaba más o menos bien escrito, faltaba una H por ahí o alguna tilde, pero estaba bien escrito. Y empecé a desarrollar aquello que había realmente predicado en un sueño, no sé a quién, pero que Dios empezó a hablar en mi vida. Y me dio revelación de cosas que nunca jamás en la palabra yo había interpretado. Lo había leído muchas veces, el pasaje sumamente conocido que veremos ahora, pero jamás había visto esa palabra ahí escrita. Y dije, Señor, qué bueno eres tú que hasta en sueños nos hablas, ¿verdad? No quiero decirte que te vayas a dormir todos los días muy temprano o que duermas mucha siesta para que Dios te hable. Eso, ¿verdad? No, el pastor ha dicho que el Señor habla en sueños, así que no voy a trabajar porque voy a dormir, ¿verdad? Para que Dios me hable. No, no funciona así. Dios te va a hablar cuando Él quiera. Pero sí que es verdad que yo llevo tiempo diciéndole al Señor, interrúmpeme. Al Señor se lo he dicho muchas veces en los últimos meses, interrúmpeme. En mi rutina, en mi día a día, cambia mi ritmo. Si me tienes que hablar cuando estoy viendo el partido de fútbol que me gusta, háblame. Si me tienes que hablar o interrumpir cuando estoy durmiendo, hazlo. Porque quiero, sobre todo, escuchar tu voz. Y Dios, cuando le decimos cosas, cuidado. Yo siempre digo, cuidado cuando oramos porque hay veces que Dios responde. Cuidado. Porque si le pides al Señor ciertas cosas, el Señor va a decir, ok, te lo voy a dar. ¿Sí? O de la forma que Dios te lo da puede ser distinta. Así que Dios me lo podría haber dado en el coche, esa palabra, o leyendo la Biblia, pero me lo dio durmiendo, ¿sí? Así que yo no le voy a pedir más a Dios que me interrumpa en el sueño. No, pero qué bendición es poder tenerlo. Y así que quería compartir esta palabra contigo y tiene que ver con el pasaje en Mateo capítulo 28, versículo 16, sobre la gran comisión. Ahora lo haremos, pero Dios me habló de algo importante y es que para poder cumplir con esa gran comisión es necesario que existan agentes de cambio. Un agente de cambio es una persona que provoca una transformación en su sociedad. Un agente de cambio es una persona que está dispuesta a pagar un precio para el bien de los demás. Un agente de cambio es aquel o aquella que ha dicho sí a un llamado, a un propósito aún mayor que su propia vida. Y hay personas en la palabra que podremos ver un poco más adelante que han sido agentes de cambios. Y en esta palabra que Jesús da a sus discípulos, aunque la dio específica y muy clara, yo creo y entiendo que no todos llegaron a comprender bien lo que Jesús quería decir con la Gran Comisión. Yo creo que muchos de los que escuchamos esa Gran Comisión hoy en día tampoco hemos entendido bien qué es lo que Dios está llamándonos a hacer. Y creo que hay algunos, lamentablemente, y también en esta iglesia, que no están dispuestos a ser agentes de cambio. Así que quiero motivarte en este día con esta palabra, con 3 puntos y medio. Ellos no conocen el medio. Con 3 puntos y medio, quiero motivarte a que tú y yo nos convirtamos en agentes de cambio. La Gran Comisión requiere de personas que estén entre la espada y la pared. Yo lo compartí ayer. ¿Has escuchado esa frase? Entre la espada y la pared. Normalmente es cuando tú estás en una situación difícil de superar, ¿verdad? O casi imposible de superar, ¿no? Te encuentras entre una situación que no puedes, que te bloquea y tienes la espada, ¿verdad?, en el cuello. Y me encuentro entre la espada y la pared. Básicamente es sin salida, ¿no? No tengo forma de salir de aquí. Quizás una situación económica, quizás una situación emocional, sentimental, familiar, matrimonial, no lo sé. Pero Dios me habló de algo y esa frase me la dio en el sueño. La importancia de estar como agentes de cambio entre la espada y la pared. Y yo dije, Señor, ¿a qué te refieres aquí? ¿A qué te refieres con la pared? ¿Qué significa la pared? ¿Qué significa la espada? Por supuesto, como creyentes sabemos que la espada es la palabra de Dios. Aunque el dicho no se refiere a eso, pero dije, Señor, cámbiame ese dicho, házmelo entender mejor. El agente de cambio tiene que estar entre la espada y la pared. Y ahora verás que hay muchos en la palabra y tú y yo estamos ahí muchas veces. El agente de cambio es aquel que está entre la espada y el status quo, aquello que no cambia o que es difícil de cambiar. Dios nos ha llamado, como sus hijos, sus hijas, a estar entre lo que Dios dice y lo que la sociedad nos enseña, o nos adoctrina, o nos inculca. Todos aquí tenemos status quo. Todos aquí tenemos situaciones que no cambian o que son difíciles de cambiar, o tenemos que aceptar como buenas cosas que no son realmente buenas. Y nos encontramos muchas veces, posiblemente en el trabajo, en la familia, en situaciones que nos encontramos un poco entre, ¿cómo puedo cambiar esto? Entre la espada y la pared. Toma la palabra de Dios e intenta cambiar el status quo. Toma la palabra de Dios y cambia lo que tú no puedes cambiar. Por eso es importante en la armadura del cristiano, que lo compartía en esta mañana con mi suegro y con Susana, y yo compartía
que hay una armadura completa, y lo explico rápido por si no lo sabes, está en la palabra, y habla de que el cristiano debe cada día ponerse la armadura, ¿verdad? Donde habla del yelmo, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, habla de los pies, del calzado apresto al evangelio, habla del escudo de la fe y habla de la espada, que es la palabra de Dios, ¿sí? Dice, y cada día tú y yo debemos vestirnos con esa armadura para poder afrontar la dificultad en el día a día. Requieres de la fe, requieres de la justicia, requieres el cinto, ¿verdad? Que dice que es la verdad que te mantiene, ¿no? Yo ahora que estoy un poco todavía liado con el tema de la lumbalgia, me doy cuenta de lo importante que es la zona central del cuerpo, que si te falla, ¿verdad? Es como que te duele todo, ¿no? Porque pasa todo por aquí. O sea, quieres caminar y te duele la espalda, te duele un poco la zona lumbar, si tienes ciática, ¿no? Estás ahí un poco molesto, ¿verdad? Y dice, ponte el cinto que te mantiene firme, ¿verdad? Y cuando estoy un poco así débil, yo no me pongo faja, pero podría hacerlo, y te pones una cinta de aquella, ¿verdad? Cuando vas al gimnasio, hoy no tenemos a Gaby aquí con nosotros, pero hace tiempo nos pusimos a cambiar sillas de aquí, y Gaby, que es un culturista natural, de aquí de nuestra iglesia, el esposo de Carol, viene para mover las sillas, y viene el tío con con el cinturón ese de cuero gordo que usan los culturistas, ¿verdad? Para levantar peso. Y le digo, macho, como si te hiciera falta, ¿verdad? Tiene un brazo que es mi pierna y el tío viene protegido encima. Dice, no, es que tengo la espalda mal, tengo hernias, no sé qué. Y se puso el cinturón, se apretó el cinturón fuerte para levantar peso. Porque eso le protege. Y es la verdad, la palabra. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú íbamos a afrontar dificultades, nos ceñimos para que nuestro cuerpo no flaquee. Y dentro de toda esa armadura que te decía, la espada es la palabra de Dios. Así que cuando tú y yo escuchemos a partir de ahora, me encuentro entre la espada y la pared, te voy a decir, sí, es normal, porque tienes que decidir o operar por lo que la palabra dice o mantenerte en el status quo, mantenerte en aquello que no cambia. Y somos agentes. Un agente de cambio tiene que estar entre la palabra de Dios y lo que no cambia. Hay gente que ha decidido tomar esa palabra y luchar contra la situación que no cambia, ¿sí? Personajes bíblicos que tenemos en la palabra, hay muchos. Ayer le pregunté a los jóvenes como un examen, venga rápido, ¿quién estuvo como agente de cambio? ¿Quién estuvo en la situación entre la espada y la pared? ¿Quién estuvo entre obedecer a Dios y obedecer la ley del momento? Y empezaron a decirme muchos nombres y acertaron y todo, ¿verdad? Acertaron muchos, no, todos acertaron. Y yo hablé de varios, pero quiero comentarte rápidamente que hubieron 3 jóvenes, entre otros muchos, ¿verdad? Que estuvieron entre la espada y la pared. Sadrach, Mesach y Abednego, en Babilonia. Dice que el rey decide levantar una estatua de oro grande y que cuando sonara el cuerno, cuando sonara la trompeta, cuando sonara el shofar, lo que fuera, el shofar no sería en Babilonia, pero la trompeta, dice que tenían que postrarse todos ante esa estatua. Y el que no lo hiciera iba a ser lanzado a un horno de fuego. Bueno, un horno lleno de fuego, el horno era de fuego. El horno era de lo que fuera, de cerámica, lleno de fuego. Así que Sadrach, Mesach y Abednego, esos 6 jóvenes de generación hebrea, judíos, hebreos en este caso, se encuentran entre la espada y la pared. Obedezco lo que Dios ha dicho, que solamente adoraremos al Dios, ¿verdad? Solamente tendrás Shema Israel, solamente un Dios, a él adorarás, o arrodillarme delante de una estatua. Y por supuesto era un status quo, porque si no me arrodillaba, había unas consecuencias, ¿verdad? Y ahí nos encontramos a Sadrach, Mesach y Abednego, que suena la trompeta, suena la bocina, y todo el mundo se arrodilla ante la estatua y ellos se quedan de pie. No sé si te ha pasado alguna vez en una reunión, ¿no? De eso que está todo el mundo de pie, ¿verdad? Y de repente tú estás adorando al Señor ahí y termina la música, tú sigues ahí, y de repente cuando abres los ojos así, te das cuenta que tú eres el único de pie y haces, ¿verdad? Como dices, ups, me he quedado de pie. Pues se ve porque estás de pie. Así que en toda la explanada todo el mundo se arrodilló y Sadrach, Mesach y Abednego decidieron quedarse en pie y no inclinarse ante la estatua. Dice la palabra que eso le costó que los lanzaran al horno de fuego. Así que prendieron a los 3, subieron, porque se enfadó muchísimo el rey por eso, subieron 7 veces el calor del horno y los lanzaron dentro. Dice que los que estaban lanzándolos, ya sabes la historia, la mayoría de aquí sabéis la historia, mientras estaban lanzando dentro a Sadrach, Mesach y Abednego, a esos 3 jóvenes, los que estaban lanzándolos se quemaron del calor que salía afuera. Y de repente, cuando empiezan a mirar, ven que en lugar de 3 personas habían 4. Dice que el ángel del Señor estaba paseándose en medio de ellos. Así que ellos salen del horno y dice que ni siquiera su ropa olía a humo. Cuando tú y yo nos ponemos entre la espada y la pared, entre obedecer a Dios antes que obedecer el status quo, Dios se manifiesta.
pero hay que tener agallas. Hay que tener el valor de decidir no creer sabiendo las consecuencias. Hoy en día tú y yo nos enfrentamos cada día a decisiones que sí que es verdad que no nos lanzan a un horno de fuego, pero tenemos que decidir si quedar bien con la bromita que han gastado, jajaja, y reírte y ser parte del status quo, o decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Llegará el momento, y está llegando a tu vida y a la mía, donde ayudar a los demás es imperativo. Vas pasando por la calle y te encuentras a gente indigente y tienes que cambiar ese status quo. Algo en ti tiene que, ve y darle de comer, ve y darle un abrigo, ve y darle una manta, ve y ayuda al vecino que sabes que está pasándolo mal, ve y ayuda a aquella persona, ve y responde. Estamos constantemente siendo puestos a prueba entre la espada y la pared, entre el status quo y lo que Dios dice. Dice la palabra, y es necesario en situaciones como esas obedecer antes a Dios que a los hombres. Claro, cuando escuchamos la historia de esos 3 jóvenes, nos hace crecer la fe, nos motiva. ¿Por qué? Porque sabemos el resultado de la peli, ya sabemos cómo acaba, antes de que aparezca fin o the end, sabemos cómo acabó. Pero es que en tu vida y en la mía hay la posibilidad de que te lancen a un tipo de horno de fuego que tú no sabes cuándo va a llegar ni quién va a estar contigo. Dice que entraron 3 y salieron 4, se pasearon 4 dentro del horno, porque Dios está con ellos, ¿verdad? Así que la gran comisión, ese gran mandamiento que veremos ahora en la pantalla, es importantísimo que entendamos que es fruto de gente que ha decidido ser agentes de cambio. Y eso que quiero motivarte, quiero que te pongas la gorra, la plaquita de policía, la porra, las esposas y diga, yo quiero ser un agente de cambio, quiero hacer lo posible por transformar mi sociedad, mi entorno. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos, recuerda que ya Judas no estaba, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban y Jesús les apareció y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos juntos un momento. Señor, gracias por tu palabra, que puede ser predicada libremente, Señor, y podemos acercarnos a ti, Señor, sin temor, sabiendo que tú eres el Dios que responde en nuestras vidas. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos hables en esta mañana. A todos nosotros, Señor, a mí el primero, que tú nos hables, nos ministres, que podamos, Señor, en este día estar seguros de que al salir de aquí, tú has tocado nuestra necesidad, tú has transformado nuestro problema, Señor, y tú has seguido transformando día a día y aplicando tu palabra a nuestro corazón. Señor, te ruego que tú nos hables a cada uno de nuestra necesidad, en nuestros problemas, en nuestras dudas, y que tú seas glorificado. Y cuando salgamos de aquí, Señor, podamos aplicar tu palabra. Yo te pido que tú bendigas mi voz, mi garganta, mi corazón, mi mente, y que todo lo que salga de mí en esta mañana sea tu palabra y no la mía. Háblanos, Señor, ministranos y ayúdanos a ser agentes de cambio para tu gloria. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, sobre este texto, ¿quién ha escuchado alguna vez alguna predicación? Levanta tu mano. ¿Has escuchado alguna vez una predicación sobre este texto bíblico? ¿Sí? Creo que todos aquellos que hemos participado de una iglesia, ya sea evangélica, católica, seguro que se ha tocado este pasaje. ¿Por qué? Porque son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Aquí Jesús termina la conversación con ellos. Aquí dice que después de esto Él ascendió al Padre. Él dejó esas palabras, y por eso son tan importantes, Él las dejó hasta el último momento. Él las dejó hasta el último segundo. Dijo, escuchadme, antes de que yo me marche, os voy a dar las últimas palabras, ¿no? Y yo ponía el ejemplo ayer, y lo he contado otras veces aquí en la iglesia, de cuán importantes son esas últimas palabras. Algunos aquí hemos pasado por el fallecimiento de un ser querido, sobre todo un padre, una madre, un abuelo, ¿verdad? Y cuando quizás papá y mamá tienen la oportunidad, ¿no? O un abuelo de decirte, hijo, nieto, ven aquí. Déjame decirte unas palabras antes de marchar. Uf, tú prestas atención, ¿verdad? O dices, si mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre me va a decir unas palabras importantes antes de marchar, es que seguro que es muy importante, no decir, acuérdate de fregar mañana. No, no te va a decir eso. A ver, si te lo dices que es muy gracioso tu abuelo, pero en un sentido de humor un poco interesante. Pero normalmente suele decirte, respeta a tu madre, ama a tu esposa, X, lo que sea, ¿verdad? Ama a Dios, ve a la iglesia, lee la palabra, no sé, cuida a los demás. Te va a decir algo que tú vas a considerar y siempre se te va a quedar grabado. Las últimas palabras de un ser querido al que respetas, al que amas, normalmente se quedan muy marcadas en tu corazón, ¿verdad?
Si fueran palabras malas también, lamentablemente. Porque tú siempre fuiste y se muere. Pero no me digas eso, ya que está, ¿verdad? Y te quedas ahí dolido, ¿verdad? Porque ya no hay forma de restaurar eso con esa persona. Pero Jesús decidió guardar esas palabras, ese mandamiento importante a sus discípulos hasta ese último momento. Y sobre esa predicación, o sobre, mejor dicho, sobre esta palabra, hay muchas predicaciones. Están los 4, todas. Hay como absolutismo, toda potestad me es dada, sobre todo, y habla de todo, ¿verdad? Y hay predicaciones enfocadas en eso. Hay otras predicaciones enfocadas, muy enfocadas en enseñarles, bautizarlos y hacer discípulos. Y yo quiero hablarte solamente sobre 3 cosas importantes que se requieren para ser agentes de cambio. La primera que tenemos, obediencia. Mira el versículo 16, eso me lo dio Dios en el sueño. Nunca había visto esto. Y tú dirás, qué tonto eres como pastor. No lo sé, pero yo nunca lo había visto. Dice que cuando empieza Jesús a hablar, dice, pero los 11 se fueron a Galilea. ¿Dónde? Al monte donde Jesús les había ordenado. El monte donde Jesús les ordenó que fuera no está 100% seguro porque no se menciona, pero se cree que es el monte, si no me equivoco, es Arbel, que es el monte que está en el mar de Galilea, en la parte noroeste del mar de Galilea. Lejos, relativamente lejos de Jerusalén. No está precisamente en la ciudad. Así que Jesús muere en la ciudad, pero antes dice, os ordenó que vayáis al monte en Galilea. Así que lo primero que ellos tuvieron para poder recibir esta revelación de Dios fue obediencia. Porque si no hubieran ido, no se hubiesen encontrado con Dios allí. Dios les dijo, ir allí porque os encontraréis conmigo. Y ellos dijeron, vale. Hubo gente que seguramente no creyó. Hubo gente que seguramente no obedecieron. Aquí habla de los discípulos, no dice apóstoles, dice discípulos, y Jesús tuvo muchos discípulos. Pero ahí estaban los 11, los que realmente creyeron. Y dice que cuando Jesús llega, se los encuentra. ¿Por qué? Porque estaban allí. Qué revelación más grande. Pero sí es verdad, porque hay que estar en el lugar correcto donde Dios nos dice que estemos. Es más, muchas veces, seguramente tú en tu vida y en la mía, hemos pasado por dificultades por estar en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto. ¿Sí o no? Pero también nos han pasado cosas hermosas por estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y no hay mejor lugar, ni lugar más correcto que estar donde Dios te ha dicho que estés. Hace unos años en esta iglesia, gracias a Dios por la calefacción. Hace un año por ahí pasamos un frío que no veas y ahora nos sobra, ¿verdad? Ya la ropa. Algunos llaman a corte y todo. Qué bien, ya ha llegado el verano. Hay algunos que tienen calor por la menopausia, otros tienen calor por la menopausa. Están siempre activos, ¿verdad? Gracias por el detalle, hermana. Importantísimo el hecho de decir, ¿no? Cuando tú y yo venimos y entendemos que hay una agenda que limita a Dios, como hacíamos aquí en esta iglesia hace unos años, decidimos que se acabó la agenda. Era, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Dónde quieres que vayamos? ¿Qué actividad quieres que celebremos? Y como equipo nos juntábamos y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Participamos de esto? ¿No participamos de aquello? Antes no, antes había una agenda que estaba publicada en octubre, noviembre del año anterior. O sea, ahora ya estaríamos publicando la agenda completa del 2026 y no le preguntábamos a Dios. Era, vamos a hacer esto, tenemos eso en abril, eso en marzo, eso no sé cuándo. Eso. Y Dios diría, hey, pero que yo no voy a estar en esa actividad. Que no estoy de acuerdo, ¿no? Da igual, ya está puesta, Dios, tienes que adaptarte. Y llegó un tiempo en el que entendimos que era mejor estar donde Dios quería que estuviéramos y no traer a Dios a nuestro lugar. Sí, no sé si me entiendes, pero es muy importante eso. Porque en tus decisiones personales, cuando vas a hacer una inversión económica, cuando vas a tomar una decisión importante, no le pidas a Dios que bendiga tu decisión. Pídele, Dios, ¿cuál es tu decisión sobre esto? Cuesta más, se tarda un poquito más, pero siempre es un buen lugar. Siempre es un buen momento, ¿verdad? Y nos encontramos a estos discípulos que fueron obedientes. Hoy en día, una de las cosas que están más en carencia en la sociedad es la obediencia. Hoy en día todo el mundo tiene opinión, hoy en día todo el mundo cuestiona, hoy en día todo el mundo decide yo soy libre de. ¿Has escuchado esa frase? Yo soy libre de. Y tú dices, tú no eres libre de nada, porque haciendo eso estás atado a eso. Por lo tanto no eres libre. Y el Señor sigue hablando en nuestro corazón, al tuyo y al mío, a decirnos, yo he venido para que tengan libertad, para que tengan gozo, para que tengan alegría
y para que no estén atados a nada. Y nos encontramos que la primera razón por la que Jesús pudo comisionarlos y pudo enviarlos es porque estaban en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Recuerdas en capítulos antes cuando Jesús se aparece a sus discípulos en una casa y faltaba uno? Faltaba Tomás, conocido como Dídimo y después conocido como el incrédulo. Dice que Jesús se aparece a sus discípulos en una casa y de repente se asusta. ¡Ah! Y dice, no os asustéis, soy Jesús. Ya pasó varias veces en la historia de Jesús, ¿verdad? Cuando se aparece en el mar también, ¡oh! ¡Un fantasma! No, que soy Jesús, que los fantasmas no andan por encima del agua. Además, no existen los fantasmas, no están por ahí flotando, no es Casper dando vuelta por ahí. Así que de repente se aparece Jesús y, ¡wow! Y Jesús dice que le muestra las heridas en sus manos y el costado atravesado. Y se lo cuentan a Tomás, que no estuvo. ¿Por qué? Porque no estaba en el lugar correcto en el momento oportuno. Y encima dice, no, pero eso es mentira. Yo si no lo veo, no lo creo. Es más, yo si no meto mi dedo, mira que es chungo, ¿eh, Tomás? Se podría haber quedado simplemente con si no lo veo, no lo creo. No, él dice, si no lo veo y meto mi mano en su costado y meto mi dedo en su mano, no lo creeré. Así que Jesús, como tiene un sentido de humor muy interesante, ¿y cuántos creen que Dios tiene un sentido de humor muy interesante, verdad? Coge y dice, me aparezco otra vez. Y Tomás estaba allí, Tomás dice, me alegro de verlo, pero... Y le dice, Tomás, ¿qué tal? Bien, Jesús, muy bien, muy bien. Ven aquí, ven. Ven, guapetón, ven. Ven, Macu, ven. Vina. Y le dice, mete la mano. No. Pon el dedo ahí dentro. No, ya creo. Y le dice Jesús, por cuanto viste, creíste. Benditos aquellos que no ven, pero creen. Pero no estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, la primera vez. Y de Jesús en su misericordia volvió a aparecer, lo cual me demuestra que Dios en su misericordia va a volver a aparecer a tu vida una y otra vez para que tengas fe, para que crezcas, para que crezcamos, para que aprendamos, ¿verdad? Pero es importante porque no podemos ser efectivos en la labor de la gran comisión, de ir a predicar el evangelio, de ir a compartir las buenas nuevas, si no hay obediencia. Recuerda que el status quo tiene que ver con tomar la espada, ir en contra de aquello que tú sabes que tiene que ser cambiado. Es obediencia. Yo decido obedecerte a ti antes que mantenerme en el status quo. Clave número 1, obediencia. La segunda, intimidad. Dice el versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y eso me encanta. Sabes que llevamos tiempo hablando de la intimidad. Casi todas las canciones que cantamos tienen que ver con la intimidad con Dios. Pero ese pasaje, cuando empecé a leerlo esta semana y preparando la predicación, dije, qué hermoso es que tú sigas hablándonos y que la respuesta principal de verte cara a cara es adoración. Porque, ¿sabes? Cuando tú y yo buscamos una solución a un problema, cuando tú y yo buscamos la provisión de Dios, cuando tú y yo nos acercamos a Dios para buscar todo esto, no estamos buscando su rostro, estamos buscando su mano, la mano que actúa y cambia tu situación. Es más, cuando tú y yo nos acercamos a Dios arrepentidos para pedirle a Dios perdón por nuestros errores, no estamos buscando el rostro de Dios, estamos buscando su corazón misericordioso. Pero cuando tú y yo nos vemos cara a cara y buscamos su rostro, lo que nace de ti, de mí, es impuesta necesidad, es adoración. Por eso cantamos, yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Y por eso decimos, espacio te haré, Jesús, ven, toma tu lugar, porque quiero verte cara a cara. Me encanta ese cántico de Marcos Vidal, ¿verdad? Que muchos conocéis, el de cara a cara, ¿no? Dice, cuando llega tu presencia, solo quiero verte y mirarte cara a cara. No quiero preguntarte nada, quiero verte cara a cara. Qué hermoso es cuando tú ves a un ser querido que hace tiempo que no ves, ¿verdad? Me encantan esos vídeos que seguramente has visto de los militares norteamericanos, ¿verdad? Que suelen marchar a la guerra y de repente, de sorpresa, aparecen. Y me encanta eso, que a lo mejor está, no sé, una persona viendo la tele y de repente se pone aquí el esposo o la esposa o el hijo, llega y no le dice nada, de repente cuando se gira, ¿verdad? Las personas se quedan y se rompen, no saben ni cómo reaccionar, porque hace tiempo que no has visto a esa persona. Y me encanta poder ver eso. A mí Elena me hizo una vez siendo novios. Me acuerdo un viernes que tenemos un ensayo aquí. Éramos novios y nos veíamos ella vivía en Cádiz, yo vivía aquí, y nos veíamos cada 3-4 meses. Y de repente un día, yo llego al ensayo con el grupo de alabanza, entro, empezamos a preparar los instrumentos, yo creo que en aquel tiempo tocaba la batería, así que estaba ahí, o la percusión,
Y de repente me dice Manuel, mi hermano mayor, que estaba aquí dirigiendo la alabanza en ese momento, Johnny, vete al coche, porfa, que me falta no sé qué. Así que yo voy, mentiroso, por cierto. Ya se arrepintió, pero es una mentira. Así que yo voy a su coche y cuando salgo, completamente enfocado en ir a recoger lo que fuera, Manuel tenía el coche aparcado justo en la puerta de entrada, pero estaba la puerta cerrada. Y yo cuando salgo por la puerta pequeña, me veo a Elena apoyada en el coche. Y fue en plan, eh, uh, eh. Y Elena empezó a reírse. Y yo me quedé en plan, ¿qué hago? ¿No? O sea, uno está preparado para eso. Es una sorpresa que no esperaba. Elena vivía en Cádiz, a 1.300 kilómetros de aquí, nadie me había dicho nada. Por eso es una sorpresa, ¿verdad? Y de repente me la encuentro y era, ¿qué hago? Y lo que te surge no es empezar a cuestionarla, no, te acercas a la persona y le das un abrazo, un beso y entonces sí, ¿qué haces aquí? ¿Verdad? La respuesta es clara, ¿no? La pregunta es tonta, la respuesta es clara. He venido a verte a ti, ¿no? No he venido aquí a sentarme en el coche. Pero es curioso porque tú te quedas como... No sabes qué hacer porque simplemente has visto a la persona que hace tiempo que no ves. Y dice la palabra que su iglesia, la novia del amado, tiene que estar con esa expectativa de verlo cara a cara. Y ver que cuando el amado viene, ir a comerlo a besos. Y agarrarlo y, ¿verdad, Jesús? Y te amo, te he echado de menos durante mucho tiempo. Y dice, cuando lo vieron, adoraron a Jesús. Déjame hacerte una pregunta. Vamos a meternos, sabes que me encanta meterme en el contexto que no está escrito, ¿vale? Jesús había muerto y desaparecido. Él había profetizado de diferentes maneras que él iba a resucitar, pero de repente sus discípulos se sentían solos. Van a una montaña, a un monte, a esperar si Jesús viene o no viene, con la fe de que vendría. Y muchas cosas que ocurrieron. Además, hay un texto bíblico en Juan, antes de lo que voy a leer luego, que habla de que se acordó una historia sobre qué dirían sobre el cuerpo de Jesús. Y dijeron, vamos a acordar esto, que llegaron sus discípulos y robaron el cuerpo. Y esa va a ser la historia que se va a narrar, dice la Biblia, hasta el día de hoy. Se sigue narrando esa historia de que en verdad Jesús no resucitó, sino que alguien fue, lo sacó y robó el cuerpo. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Pero tus discípulos lo ven. Yo no sé tú, pero si yo veo a Jesús, digo, Jesús, ¿no has estado? Macho, llevo no sé cuántos días esperándote. ¿Dónde te has escondido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Cuéntame algo. No. Dice que cuando lo vieron le adoraron. Jesús todavía no había sido glorificado, pero sí había sido resucitado. Y Jesús era presencia, presencia, presencia. Y lo ven y ¡wow! Y caen arrodillados a él. Es imposible que tú y yo seamos agentes de cambio si no hay intimidad con el amado. No podemos representar a aquel que no conocemos. No podemos pasar tiempo con él. Mira la palabra que Dios me dio, ese juego que tenemos por ahí. Ana, la siguiente si puede ser, porfa. No podrás adorar si no admiras. No podrás admirar si no conoces. Y no podrás conocer si no intimas. Lo dejo puesto. Piénsalo. Sé que a veces que algunos están aquí, no entiendo. ¿Verdad? No podrás adorar si no admiras. Cuando tú admiras a alguien, lo hacemos al revés. Tú admiras a alguien, le adoras. ¿Sí? Admiras ahí, wow, ¿no? Adoras a la persona que está en admiración. Tú admiras a aquel que conoces, o deberías admirar a aquellos que conoces por las virtudes que tiene, te admiro, lo cual después te adoro. ¿Sí? Pero si no hay una intimidad, no puedes conocer. Conocerás superficialmente. Así que si vamos al revés, en contra de la flecha, si hay intimidad, conoces a la persona. Si conoces a la persona, la admiras. Y si admiras a esa persona, consecuentemente la adorarás. ¿Sí? Así que es imposible que tú y yo adoremos si no hay intimidad. ¿Lo entiendes ahí? Es necesario que haya intimidad. Por eso muchas veces hay gente que viene a la iglesia y no entiende por qué nuestra hermana Franca baila. Y no entiende por qué nuestro hermano tal y cual levanta las manos. Por qué el otro llora. Por qué el otro se arrodilla. No lo entienden. Porque no hay intimidad. Hay gente que no entiende por qué Elena me puede amar a mí. No te rías, porque si te ríes que hay señales. Elena puede amarme a mí, tú puedes amar a tu esposa, a tus hijos, porque hay intimidad. Porque a pesar de saber cómo son, hay intimidad, te conozco, sé tu corazón. No solamente veo la parte fea, veo tu corazón, veo quién eres. Y puedo amarte porque hay intimidad, te conozco y te admiro, a pesar de que no es con Dios, es nosotros.
te admiro y puedo adorar. Yo puedo adorar a mi esposa. Tú puedes adorar a la tuya. No me refiero a adorarla en plan, "Bla, bla, bla, bla". Me refiero a decirle, me encanta cómo eres. Adorar significa eso, decirle cosas hermosas a la persona que admiras. Me encanta cuando me miras, me encantan tus ojos, me encanta tu mirada, tu contacto, me encantas tú, te adoro. ¿Por qué? Porque te conozco, porque he pasado tiempo contigo. Así que si queremos ser agentes de cambio, gente que esté entre la espada y la pared, entre la espada y el status quo, es necesario que haya intimidad, porque la intimidad te conlleva a representar a aquel a quien conoces. Hay un tercer punto importante, y es la autoridad. Y aquí el Señor me voló la cabeza en el sueño, consecuentemente después, por la mañana. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Está claro que Jesús tenía potestad en la tierra? ¿Sí? Si lees esa palabra un poquito lo vas a entender. El primer milagro que Jesús hizo, nacer. El primer milagro que ejecuta, ¿cuál es? Convierte las bodas de Canaán, convierte el agua en vino, ¿verdad? Hay muchos que en vuestras bodas habéis comprado agua y dice, Señor, ven y transforma esto porque así me ahorro algo, ¿verdad? No funciona así, a Dios no se le manipula. Pero el primer milagro es cambiar la sustancia. Ya he dicho muchas veces que Dios no está sometido ni supeditado a la materia, al espacio ni al tiempo. La multiplicación de los panes y los peces. 5 panes, 2 peces, y Dios alimenta a 4.000 hombres sin contar mujeres y niños. Y sobraron 12 cestas de regalo. Los intereses para el chico que entregó todo lo que tenía. Vaya intereses. Caminó sobre las aguas. Jesús anduvo sobre las aguas. O sea, tenía potestad sobre la naturaleza. Claro que la tenía. Él hizo a la tormenta, dice que estaba en una barca dormido, ¿verdad? Descansando, porque también Jesús descansaba. Y de repente se levantó una tormenta, los discípulos no entiendo cómo puede dormir, ¿verdad? Con la tormenta que hay. Y Jesús, maestro, que hundimos. Y dice, hombres de poca fe. Y dice, silencio. Y calmó la tormenta. De repente, pescadores expertos que están pescando durante toda la noche no pescan nada. Y Jesús dice, tirad la red al otro lado. Jesús, pero si ya, hazme caso. Y dice que no podían ni levantar las redes de la cantidad de peces. Jesús estaba por encima de eso. Tenía potestad. Pero ¿por qué dice aquí en ese texto, después de resucitar, ahora tengo potestad? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hasta que Jesús no resucitó, escucha, hasta que Jesús no muere y resucita y vence a la muerte, no tenía toda la potestad. No la tenía entera. Porque todavía estaba limitado. Pero cuando Él muere y resucita, recibe toda la potestad sobre el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Chicos, no respondáis a esta pregunta, ¿vale? Que sé que ya sabéis la respuesta. Ya estuvisteis en el examen ayer. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tumba, en el sepulcro? ¿Cuántos? 3, error. Tú estabas ayer, ¿verdad? Jesús no estuvo ningún día en la tumba. Jesús no estuvo ningún día en el sepulcro. Al tercer día se dieron cuenta de que Jesús no estaba ahí. Pero Jesús no estuvo ningún día. A Él lo metieron ahí y la palabra declara que mientras estaba supuestamente ahí dentro, en esos 3 días, Jesús estuvo en el infierno testificando de que ahora el derecho de la vida y la muerte eran suyos. Y dice que exhibió públicamente al diablo, demostrándole que él tiene la autoridad. Así que cuando pienses que Jesús no responde porque está en la tumba, Él está actuando. Recuerda esa frase que te dije hace tiempo. Cuando Dios parece que no está haciendo nada, parece que tú no lo entiendes, Él está actuando. Él está hablando de tu problema. Él está diciendo a tu problema, tranquila Ani, tranquilo Eric, tranquila Carol, yo estoy trabajando, tú no sabes cuándo, no sabes cuánto, pero yo estoy en el caso. Y los discípulos llorando 3 días, hay que ver Jesús, no sé cuánto, y de repente la piedra está movida. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Yo contaba ayer cuando fuimos con Carlos y con el equipo a Jerusalén y fuimos al jardín de la tumba. Fuimos a la tumba que está vacía y puedes visitarla. Creemos arqueológicamente que es un punto muy, muy probable de que sea ese lugar, ¿verdad? Porque se descubrió debajo de muchos cimientos y demás, de muchos escombros y demás, y se cree que era ese lugar por diferentes razones. No voy a explicarlas hoy, pero se cree que realmente será la tumba donde Jesús estuvo. Hay gente, yo decía ayer bromeando, pero es verdad, hay gente que antes de entrar en plan, espérate, me voy a preparar porque tengo que entrar a la tumba donde estuvo Jesús. Hay gente que en plan, hasta los evangélicos he visto,
En plan, voy a entrar a ver qué pasa. A ver si recibo algo especial y... Es más, no te dejan echar fotos. Y yo decía ayer, porque hay veces que parece que si entres, eches una foto, el poder de Dios se va. Es más, hay un invento católico, vamos a decir más que católico, porque nosotros también somos católicos, porque es universal, romano, un invento de que hay una sábana santa que tiene el rostro de Jesús marcado en su cuerpo y parece como que Jesús estuvo ahí y el tiempo que estuvo pudriéndose dejó una marca en la sábana, esa sábana está por ahí y todo el mundo está loco por tocarle, por intentar llegar ahí. Yo entré ahí, cuando me tocó entrar, y honestamente yo entré en una cueva de piedra, vacía y fría. Entré ahí, miré como una especie de escalón grande que hay, donde supuestamente Jesús estuvo, lo miré y me fui para afuera. No sentí nada especial, no fue... ¡Oh! ¡Wow! No, entré, miré, vale. Y dije, si Jesús estuvo aquí, si lo metieron ahí, genial. Jesús también estuvo caminando por Jerusalén y también hay muchos sitios donde realmente Jesús estuvo y no sentí nada especial, ¿no? Ni besé el suelo, ni... ¿Por qué? Porque él habita en mi corazón. Y no me hace falta ir a Jerusalén a verlo a él. Yo fui por arqueología y porque me encanta ver aquello. Pero hay gente como que si entro ahí voy a recibir algo. Él no estuvo ahí. Él no estuvo ahí. Ahora puedes chulear a la gente y decirle, ¿cuántos días estuvo? ¿Verdad? Es como la pregunta aquella que hice ayer a los jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? ¿Verdad? Y la gente dice, en pareja no, Moisés a nadie. Moisés no metió a nadie en el arca, fue Noé. ¿Verdad? Y la gente, ¿verdad? Se cae un poco loco. Estabas pensando, ¿verdad? ¿Cuánta gente metió Moisés en el arca? Escucha, iglesia. Toda autoridad fue dada porque durante 3 días estuvo testificando en el infierno y también en el cielo de que había vencido a la muerte, de que había resucitado. Dice el barco que se apareció a más de 500 personas, apareció después de su muerte. Dice Filipenses capítulo 2, y vamos terminando con esto, que por no haberse aferrado a su status quo, a lo que él era, Dios lo exaltó. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. No lo tienes en la pantalla, creo, no está en la pantalla. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Eso ocurre cuando Él no se aferra a ser Dios, sino que tomó forma de siervo y decidió venir a esa tierra para morir por ti y por mí, para preparar un camino de acceso al Padre, a la intimidad. Hemos hablado de obediencia, hablamos de intimidad, ahora hablamos de autoridad. Y esa autoridad es delegada a ti y a mí. Hay un pasaje que me encanta, que dice que todas las cosas que Jesús hizo, esas mismas, tú y yo las haremos. Dice, y aún mayores. Dice, ¿cómo? Espérate, vamos a leerlo. Lo tenemos ahí en la pantalla. Ana, si me lo pones, porfa. Juan capítulo 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, eso es Jesús hablando, ¿eh? El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Vamos a pensarlo un poco. Jesús sanó enfermos. Jesús liberó a endemoniados. Jesús convirtió agua en vino. Jesús multiplicó panes y peces. Jesús hizo tantas cosas. Y dice, y en mi nombre haréis eso y mucho más. ¿Por qué? ¿Somos más fuertes que Jesús nosotros? ¿Tenemos más poder que Jesús nosotros? No, lo dice ahí. Mira la segunda línea. La tercera, perdón. Porque yo voy al Padre. Pero mira lo que dice ahí. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, ¿lo haréis? Lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Por eso se llama la gran comisión. No es la gran misión, es la misión compartida. Es la misión que tú y yo compartimos. Todo lo que tú y yo podamos hacer, aún mayor de lo que Él hizo aquí, lo está haciendo Él. Yo lo haré y mi Padre será glorificado. Porque si fuera lo haréis, ¿sabes qué pasa? Nos pondremos así, por la vida. Tu corazón y el mío, nuestra mente no está preparada para ser humilde cuando Dios se mueve. Es importante, Él lo hará. Y dice, en mi nombre haréis esto.
No en el vuestro, no en el nombre de la iglesia, no en el nombre del pastor tal y cual, en mi nombre podréis ejecutar esto y mucho más. ¿Por qué? Porque ahora tengo toda la potestad sobre cielo, tierra e infiernos. Así que yo voy al Padre y cualquier cosa que usted le pidáis al Padre, yo la haré. ¿Para que tú seas glorificado? No, para que el Padre sea glorificado. Obediencia, intimidad y autoridad. Me encanta cuando podemos ver esto. Y hay un cuarto punto que no está aquí en la pantalla, que tiene que ver con lo que se llama la quinta comisión. No sé si sabías ese concepto, hay una quinta comisión. Se entiende que hay 5 comisiones. Las 4 de los evangelios y la quinta la encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Lo tenemos ahí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, perdón, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La quinta comisión. Cuarto punto que quiero añadir en esa predicación, que no está puesta ahí, pero es el cuarto para mí. Obediencia, intimidad, autoridad y la llenura del Espíritu Santo. Porque es a través de él que recibiremos poder para entonces poder ejecutar la misión. Y seremos testigos donde quiera que estemos. Jerusalén, Judea, estás hablando de Blanes, Girona, Cataluña, España, Europa y hasta el fin de la tierra. Donde quiera que estés, amplifica. Pero es importante, es imperativo que para ser un agente de cambio, tú y yo tengamos obediencia y estemos donde Dios nos ha dicho que estemos, haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Intimidad. Es imperativo, no puedes representar a quien no conoces. No puedes hablar de quien no conoces. No puedes expresar su corazón si no has pasado tiempo en su corazón. Tercero, autoridad. Una autoridad delegada. Y cuarto, empoderamiento. Llenura de poder de su presencia. Dice, y os enviaré a otro consolador, otro que os consuele, dice. Primero estaba Jesús. Dice, cuando yo vaya, os enviaré a otro que os consuele, al Espíritu Santo, el cual habitará en vosotros. Y estará con vosotros hasta el fin, y os acompañará. Por eso él puede decir, y estaré con vosotros hasta el fin, porque estoy en vosotros, en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, habitando en ti, y nos llenará de poder, de dones, de capacidades, para poder ejecutar eso. Pero recuerda, si quieres ser un agente de cambio, si quieres transformar el status quo, es necesario que estés entre la espada y lo que tiene que ser cambiado. Y es importantísimo la obediencia a Dios, la intimidad con Dios, la autoridad que Dios te da y la llenura del Espíritu Santo. Ponte conmigo en pie, terminamos en esta mañana en oración. Yo no quiero pasar por alto en esta mañana el darte la oportunidad, el que nos demos la oportunidad de poder decirle a Dios sí. Yo sé que muchos aquí habéis hecho a Dios Señor de vuestras vidas. Le habéis dicho, ven a mi corazón, ven a mi vida, lléname, guíame. Y sé que muchos aquí le hemos dicho a Dios muchas veces, toma tú la decisión por mí, yo quiero ser guiado por ti, yo quiero que tú me acompañes, quiero que tú me guíes. Pero yo quiero invitarte en tu corazón, ahí en tu lugar y le digas en tu corazón, perdón. Yo quizás no te he tenido en cuenta como debería. Yo muchas veces, tengo que decirle al Señor, perdona, acabo de tomar otra decisión sin contar contigo. Perdona, acabo de meterme otra vez en un lío por estar en el lugar incorrecto. Cuando tú no me dijiste que fuera allí, cuando tú no me dijiste que hiciera esto. Por favor, cámbialo tú, mejóralo tú, porfa, transfórmalo. Y Dios en amor va a hacerlo. Pero queremos es poder estar donde Dios quiere que estemos. En el corazón, en la forma de nuestro corazón que Dios quiere que tengamos. La respuesta que damos a otros, nuestra actitud, ¿verdad? Nuestra respuesta a los demás. Pero sobre todo un ámbito interno, decir, Señor, yo quiero que tú vengas a ser Señor de mi vida. Yo quiero invitarte en tu lugar. Si nunca le has dicho al Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. De esta manera real, de esta manera práctica, no religiosa, no litúrgica, sino decirle, yo quiero que tú me guíes y que yo pueda aplicar esta palabra en mi día a día, mañana, lunes, esta tarde, domingo, en medio de la semana. Yo quiero invitarte a que ores conmigo y en tu lugar le digas tú a Dios, es un pacto entre tú y Él. No tiene nada que ver con quién está a tu lado, no tiene nada que ver con que yo lo diga, tiene que ver con que tú digas, yo quiero darte un lugar, quiero darte un espacio que jamás has ocupado. Quiero quitar las cosas que están encima de tu trono. Quiero quitar la ropa sucia que está encima de tu trono y quiero que te sientes tú ahí y que hagas de ese lugar tu reino en mi corazón.
Señor, te pido que tú bendigas a cada persona, Señor, en esta tarde. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes a hacerte ese lugar en nuestras vidas. Señor, que podamos decirte, ven a nuestro corazón, guíanos. Es una decisión personal que tomamos. No es impuesta, no es colectiva, es personal. Y te decimos, ven y habita en nuestro corazón, para que podamos ejecutar todo aquello que tú tienes en tu corazón. Ayúdanos a ser obedientes, a tener intimidad contigo, a recibir tu autoridad para que tu Padre sea glorificado, para que el Padre sea glorificado en tu nombre y por ti. Y te rogamos que tú nos llenes de poder para poder ejecutar esa gran misión que tenemos, esa gran comisión compartida contigo. Te pido que tú bendigas a tu iglesia, que tú, Señor, donde quiera que vayamos hoy, tú nos guardes, nos guíes, y que esta palabra se mantenga viva en nuestro corazón, que no la olvidemos y que sobre todo la apliquemos para bien nuestro y de aquellos que nos rodean. En todo y por todo, Señor, queremos, como leíamos hace un momento, darte a ti la gloria y que tú sigas hablando en nuestras vidas a lo largo de la semana. Yo bendigo, Señor, a cada persona, que tú nos guardes, nos protejas, que mañana cuando comencemos muchos a trabajar de nuevo, tú protejas nuestras vidas y que nos ayudes a estar entre el status quo y tu palabra y que conozcamos bien qué es lo que tú dices para nosotros. Guárdanos hasta la próxima reunión, Señor, en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Que tengas una hermosa semana, iglesia. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Saludaos unos a otros.